Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esta semana estaremos considerando el estudio número 35, titulado, Seamos siempre pacientes. Este consejo lo encontramos en Colosenses capítulo 3 versículo 12, donde leemos: Vístanse de paciencia. El estudio de hoy consta de 17 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. Haremos un recorrido, aprendiendo y comentando, qué significa, y qué supone para nosotros los cristianos ser pacientes. Dentro de lo extenso de la palabra paciencia, nos centraremos en tres aspectos muy importantes. En primer lugar veremos qué implica ser paciente. Luego repasaremos ¿por qué es tan importante la paciencia? Y también veremos que nos ayudará a ser más pacientes. En el avance leemos: la paciencia es una virtud que brilla por su ausencia en el mundo de Satanás. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que vestirnos de paciencia. En este artículo veremos por qué es tan importante esta cualidad y que nos ayudará a ser más pacientes. Comencemos con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿por qué le gusta tratar con personas pacientes? A lo largo de nuestra vida, seguro que recordamos situaciones en las que hemos agradecido que alguien haya tenido paciencia con nosotros. Seguro que cuando un hermano o hermana nos daba nuestro curso bíblico, teníamos dificultades para entender o aplicar algunas de las cosas que nos explicaba, pero cuánto agradecemos que ese hermano tuviese paciencia con nosotros. Por otro lado, cuánto agradecemos la paciencia que Jehová tiene con nosotros, ya que como dice en Romanos capítulo 2 versículo 4, Jehová está tratando de llevarnos hacia el arrepentimiento, a través de la bondad, la tolerancia y la paciencia. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 2, dice así: ¿en qué situaciones puede que nos cueste ser pacientes? Seguro que no hace mucho, tuvimos alguna ocasión en la que perdimos la paciencia. Quizás en un atasco, con un compañero de trabajo, o quizás perdamos la paciencia al pensar que el nuevo mundo tarda mucho en llegar. Hemos de trabajar en este tema y aprender a tener paciencia, porque seguro que deseamos ser más pacientes y poder mantener la calma en esas ocasiones en las que sabemos que no actuamos como debiéramos. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿qué implica ser paciente? Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿cómo reacciona alguien paciente cuando se siente provocado? Normalmente, las personas del mundo tienden a la venganza. Piensan que hay que pagar con la misma moneda a quien les hace daño u ofende. Pero nosotros, los testigos de Jehová, hemos de ser pacientes y no enojarnos con facilidad. Hemos de seguir los pasos de Jehová e imitar de él lo que leemos en Éxodo capítulo 34 versículo 6. Donde nos dice que Jehová es un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. Por lo tanto, cultivemos esta gran virtud que es la paciencia. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4. La pregunta dice: ¿cómo reacciona alguien paciente cuando tiene que esperar? A nadie le gusta esperar y mucho menos cuando esa espera se hace más larga de lo que quisiéramos. Pero saber esperar con calma, dice mucho de nosotros. Seamos conscientes de que son muchos los momentos en los que hemos de demostrar calma. Por ejemplo, cuando alguien nos está explicando algo, tengamos calma y dejémoslo acabar sin interrumpirlo. O si alguien tiene una deuda con nosotros, sepamos tener paciencia, aplicando así lo que aprendemos en Mateo capítulo 18 versículo 27. Donde leemos que el amo se conmovió de uno de sus esclavos que tenía una deuda con él, y no podía pagarle, vemos cómo el amo le perdonó la deuda. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta número 5.
¿De qué otra manera demostramos que somos pacientes? La mejor manera de demostrar nuestra paciencia es, no siendo impulsivos. La persona paciente se toma el tiempo necesario para planear la tarea que tiene asignada y así se garantiza poder terminarla bien. La persona paciente no tiene prisa por empezar algo, ni prisa por acabarlo, sino que dedica el tiempo necesario para hacerlo bien. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 6. ¿Cómo reacciona alguien paciente ante las pruebas o las dificultades? En Colosenses capítulo 1 versículo 11. Leemos: Por medio de su glorioso poder, ustedes sean fortalecidos con todo el poder necesario, para aguantar todo con paciencia y felicidad. De esta manera nosotros los cristianos, en estos días tan complicados, seremos capaces de soportar cualquier difícil situación, por la que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Muchas gracias. Excelente. Hasta aquí, hemos visto que nosotros como cristianos no hemos de sentirnos provocados como lo suelen hacer las personas del mundo. Nos tomaremos nuestro tiempo para garantizar que cualquier tarea que tengamos asignada la acabaremos con éxito. Por lo tanto, imitaremos la compasión, la misericordia y la paciencia de Jehová. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Por qué es tan importante la paciencia? Pasemos a la pregunta del párrafo número 7. Según Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8, ¿por qué es tan importante la paciencia? Y como la pregunta está basada en Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8, los leemos y dicen así. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor. Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan paciencia ustedes también, hagan firme su corazón, porque la presencia del Señor se ha acercado. Vamos ahora con la respuesta para esta pregunta. En estos días que vivimos, es muy necesario que tengamos paciencia, sobre todo, los que tenemos la esperanza de ver el fin de este sistema de cosas. En Mateo capítulo 24 versículo 13 nos dice claramente que el que aguante hasta el fin será salvado, y para eso necesitamos ser pacientes aplicando lo que leemos en Mateo capítulo 24 versículo 42. Donde se nos avisa de que estemos vigilantes, porque no sabemos el día que vendrá nuestro Señor. Muchas gracias. Para esta pregunta la número 7, tenemos otra respuesta. La escuchamos. En Hebreos, capítulo 6 versículo 11, nos dice: Pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final. Según este texto, no nos hagamos perezosos, ni impacientes. Apliquemos lo que vemos en Miqueas capítulo 7 versículo 7. Donde nos dice: Pero yo siempre estaré pendiente de Jehová. Esperaré pacientemente al Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 8. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a llevarnos bien con los demás? Y como la pregunta está basada en Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13, los leemos y dicen así. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Vamos ahora con la respuesta del párrafo 8. Para llevarnos bien con los demás, hemos de tener paciencia. En Colosenses, nos dice que nos vistamos de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia, y que nos soportemos unos a otros. Nos dice también que nos perdonemos como Jehová nos perdona a nosotros. Por lo tanto, no seamos impulsivos ante una provocación.
Intentemos no enojarnos con facilidad, ni devolvamos el daño que nos puedan hacer. En Santiago capítulo 1 versículo 19. Leemos, que seamos rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 9. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a la hora de tomar decisiones? Y como la pregunta está basada en Proverbios capítulo 21 versículo 5, lo leemos y dice así: con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados, en cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Vamos ahora con la respuesta. La paciencia nos ahorrará muchos problemas y nos hará tomar buenas decisiones. Si somos pacientes, sabremos ver las oportunidades que valen la pena y que mejor se adapten a nuestra vida. Como hemos leído en Proverbios. Si somos pacientes, tendremos buenos resultados en todo aquello que hagamos, porque la persona paciente planea las cosas, no se siente tentado por las aparentes gangas y medita en las diferentes opciones que tiene. Esto nos enseña que siendo pacientes y aplicando estos consejos, conseguiremos conciliar nuestra vida y nuestro servicio a Jehová de la mejor manera. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Hemos leído Mateo capítulo 24 versículo 13 donde nos dice claramente que el que aguante hasta el fin será salvado. Estas palabras deben de hacernos reflexionar en lo importante que es tener paciencia. Hemos visto que imitando esta gran virtud de Jehová, no seremos impulsivos ante una provocación. Intentaremos no enojarnos con facilidad, ni devolver el daño que nos puedan hacer. Además, como hemos visto en Colosenses, hemos de perdonar, lo que nos ayudará a llevarnos mejor con los hermanos de la congregación. Añadido a todos estos beneficios, la paciencia nos hará tomar buenas decisiones, porque ante una tarea, sabremos planificarla para poder acabarla con éxito. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado que nos ayudará a ser más pacientes. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Qué podemos hacer para seguir cultivando la paciencia? La mejor manera de seguir cultivando la paciencia es orar a Jehová. En estos días que vivimos es muy difícil ser pacientes y conservar la calma, pero cuando nos sintamos así, recordemos las palabras citadas en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, donde leemos: el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad y autocontrol. Por lo que si se nos hace difícil dominar estas situaciones, oremos a Jehová para que nos dé Espíritu Santo. Si hacemos esto todos los días veremos cómo poco a poco nos volvemos más pacientes. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 11 y 12. ¿Cómo ha demostrado Jehová que es paciente? Jehová es la persona más paciente que existe. Desde el principio de los tiempos, ha demostrado paciencia con todas aquellas personas que han manchado su nombre. Pero Él es consciente de que la única forma de demostrar que es un Dios amoroso, es con tiempo. Gracias a su paciencia, muchas personas hemos tenido la oportunidad de llegar a conocerlo y conocer su promesa. Como vemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Donde dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Así que agradezcamos a Jehová su paciencia con nosotros y se nos hará más fácil esperar al momento en el que Jehová traerá el fin. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Cómo imitó Jesús a la perfección la paciencia de su Padre cuando estuvo en la tierra? Sabemos que en muchas ocasiones Jesús imitó a Jehová. En el caso de la paciencia, también fue así. Como vemos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. Cuando lo estaban insultando, no les devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga con justicia. Por lo tanto, tengamos presente que si Jesús tuvo esa infinita paciencia, nosotros hemos de imitarlo. Cuando nos sintamos irritados o enfadados,
Recordemos lo que se nos dice en Hebreos capítulo 12 versículo 3. Donde se nos insta a pensar detenidamente, en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los pecadores. Esto nos demuestra que Jesús fue muy paciente, cuando estuvo en la tierra. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Qué aprendemos de la paciencia de Abraham? Y como la pregunta está basada en Hebreos capítulo 6 versículo 15, lo leemos y dice así. Así que, después de que Abraham mostró paciencia, recibió esta promesa. Vamos ahora con la respuesta. Abraham demostró mucha paciencia y mucha fe hacia Jehová. En Hebreos hemos leído que Abraham recibió su promesa. Aunque es cierto que murió antes de poder verla en su totalidad. En Santiago capítulo 2 versículo 3 vemos que Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo. Y él fue llamado amigo de Jehová. Hoy nosotros sabemos que gracias a la fe y la paciencia de Abraham, todas las naciones han conseguido una bendición. De esta forma se cumplió lo que leemos en Génesis capítulo 22 versículo 18. Donde dice, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Muchas gracias. Para esta pregunta, la número 14, tenemos otra respuesta. En Génesis capítulo 12 versículos 1 y 2, vemos cómo Jehová le pidió a Abraham que saliese de su país, dejase a sus parientes, y se fuese al país que Jehová le mostraría. Una vez allí, lo convertiría en una gran nación. El versículo 3 sigue diciendo. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a cualquiera que te maldiga, y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Visto esto, nosotros hoy en día hemos de tener claro, que aunque no veamos el fin de los días con nuestros ojos, el haber sido pacientes y fieles a Jehová, nos dará muchas bendiciones ahora, y muchas más en el nuevo mundo. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 15. ¿Qué podríamos analizar en nuestro estudio personal? En nuestro estudio personal, podemos analizar muchos relatos de personas que fueron pacientes. En Santiago capítulo 5 versículo 10, nos dice: Hermanos, tomen como ejemplo de aguantar sufrimientos y tener paciencia, a los profetas que hablaron en el nombre de Jehová. Podemos aprovechar nuestro estudio personal, y aprender mucho de todas estas experiencias en las que se demostró paciencia. Por ejemplo, casos como el de David, o el de Simeón y Ana, nos animarán a ser pacientes. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 16. Mencione algunos beneficios de ser paciente. En primer lugar, tener paciencia nos ayuda a tener una buena salud. Porque si somos pacientes, somos más felices y estaremos más calmados. Por lo tanto, la paciencia es buena para nuestra salud mental y física. También nos ayuda a llevarnos bien con los demás y hacer que la congregación funcione mejor, y esté más unida. En Salmos capítulo 37 versículo 8 leemos: Deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no sea que hagas el mal. De aquí aprendemos que teniendo paciencia imitamos a Jehová, que nos demuestra tener una gran paciencia. Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 17. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? En Salmos capítulo 33 versículo 18 leemos, fíjense. Los ojos de Jehová están puestos en quienes le temen, en quienes esperan su amor leal. Por lo tanto hagamos que Jehová esté orgulloso de nosotros, rogándole cada día para que nos ayude a cultivar la cualidad de la paciencia. De esta forma esperaremos a que llegue el nuevo mundo que Jehová nos ha prometido y que gracias a mantenernos pacientes podremos llegar a disfrutar. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, ahora tenemos un pequeño repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice:
¿Qué implica ser paciente? Ser paciente implica no enojarnos con facilidad. Hemos de imitar a Jehová, que es un Dios misericordioso, compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. También implica saber esperar con calma, no siendo impulsivos, porque la persona paciente se toma el tiempo necesario para planear la tarea que tiene asignada, y así garantiza que la podrá acabar con éxito. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice: ¿por qué es tan importante la paciencia? En Mateo capítulo 24 versículo 13, nos dice claramente que el que aguante hasta el fin será salvado. En Hebreos capítulo 6 versículo 11 nos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener la completa seguridad de la esperanza hasta el final. Por lo tanto, tener paciencia nos llevará a poder ver cumplida la promesa que Jehová nos ha hecho. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice: ¿qué nos ayudará a ser más pacientes? Sobre todo, orar a Jehová para que nos conceda esa ayuda. También nos ayudaría mucho estudiar experiencias en las que se demostró paciencia, por ejemplo casos como el de David, o el de Simeón y Ana. Así cultivaremos paciencia e imitaremos a Jehová, que es la persona más paciente que existe. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, será el número 36, que corresponde a la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Tiene como título: No carguemos más de la cuenta. Y está basado en el texto de Hebreos capítulo 12 versículo 1, que dice: Quitémonos también toda carga, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.